Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo el Club de Mañanas Enriquecedoras en nuestra parte de lectura del libro La Teoría LT. Y hoy es nuestro día 11. Vamos a leer el capítulo 7 que nos va a hacer favor, Ada, de ayudarnos. Ada, te escuchamos. Ya entró Katy, que también quiere leer. Así que si en algún momento nos dice, igual a lo mejor ella te mitad y mitad, pues. Bueno, te escuchamos, Ada, Me por favor. hablar. De acuerdo, gracias. Buen día. A ti, Capítulo gracias. 7. Las rabietas de los adultos. Es momento de indagar en cómo permites que las reacciones emocionales de los demás influyan en tus decisiones. La realidad es que los adultos somos tan emocionales como los niños, y no es nuestra responsabilidad lidiar con las reacciones de nadie. Por ende, siempre que permitas que la inmadurez emocional ajena dicte tus decisiones, saldrás perdiendo. Yo ni siquiera alcanzaba a imaginarme lo importante que era esto, por lo que seguramente tú tampoco. Permites que los comportamientos y las reacciones de los demás te drenen la energía cuando te hacen sentir culpable, cuando temes decepcionar a alguien, cuando te preocupa la reacción de la otra persona, cuando te preguntas si ahora será el momento adecuado, cuando caminas de puntitas para no molestar al otro. Pero va incluso más allá. La actitud pasivo-agresiva, el chantaje emocional y los arrebatos ajenos te llevan a tomar decisiones sin que te des cuenta. Por eso, por ejemplo, dices que sí cuando en realidad te gustaría decir que no. Cedes cuando querrías mantenerte firme. Te cuesta poner límites. Por eso andas con cuidado cuando ciertas personas están de mal humor. Obviamente, es más fácil en el momento ceder al chantaje emocional de tu hermana. Sin embargo, a la larga, poco a poco, vas perdiendo partes de ti. Cuando cada interacción con tu novia o novio termina dejándote emocionalmente exhausto, pregúntate, ¿por qué eres tú el único que siempre tiene que adaptarse? ¿Por qué asumes la responsabilidad de contentar a otra persona y más a costa de tu propia felicidad? Siempre serás el último en la lista si permites que la inmadurez emocional ajena tenga algún poder sobre ti. En vez de asumir la carga de la decepción, la ira o la culpa de alguien, aplica un nuevo y liberador enfoque. Déjalos reaccionar. Al decirte déjalos, le das a la otra persona el espacio para transitar sus emociones sin sentir la necesidad de ponerle solución. Al decirte déjate, haces lo que más te conviene a ti, incluso aunque le moleste a alguien, porque esa es la forma de responsabilizarte de tu propia vida. No vuelvas a dejarte manipular por la culpa, la rabia o la decepción ajenas. No es tu responsabilidad lidiar con las reacciones emocionales de los demás. Quien me enseñó esto fue a mí mi psicóloga, la doctora Ann Davin, quien es además escritora y la mujer más inteligente que he conocido nunca. Fue un día en que estábamos hablando de cómo podía yo crear límites con un miembro de mi familia, particularmente difícil. La cosa era que no quería que aquella persona me molestara, pero tenía esa forma de hacer que todo girara constantemente en torno a ella. Seguro que conoces a alguien así, alguien que te roba la energía, pues si la atención no se centra en ellos, tienen infinitas formas de recuperarla, por las buenas o por las malas. ¿Y si todos somos niños de 8 años? Así que estaba hablándole a Anne sobre esta persona cuando de repente ella me dijo algo que lo cambió todo. Mel, la mayoría de los adultos son solo niños de 8 años dentro de cuerpos grandes. La próxima vez que estés con esta persona y que notes que algo que haya dicho o hecho te moleste, quiero que te la imagines como una versión de segundo de primaria. ¿Por qué? Es que me estás describiendo a alguien con la madurez emocional de un niño de esa edad. Y, nos guste o no, así son muchísimos adultos. Tras pasarme unos segundos en silencio procesando sus palabras, me di cuenta de que tenía mucho sentido. Es verdad, la mayoría de la gente no sabe gestionar sus emociones de forma sana y mucho menos comunicar sus necesidades de manera directa, pero respetuosa. Mi yo de aquel momento era un ejemplo de ello. Simplemente plantéatelo. ¿Por qué tu madre se pone de malas en vez de decirte qué le pasa? ¿Por qué ese amigo tuyo deja de hablarte cuando está molesto? ¿Por qué tu pareja te manda mensajes pasivo-agresivos? ¿Por qué tu hermana explota y una hora después hace como si no hubiera pasado nada? Pues porque los adultos son básicamente tan emocionales como los niños. La única diferencia es que se les da mejor ocultarlo, al menos la mayoría del tiempo. Lo bueno de la teoría
Let them es que no te vuelve más juicioso, sino más compasivo. En lugar de frustrarte, te ayuda a comprender que la mayoría de las personas simplemente no conoce la forma de gestionar sus emociones con madurez. Y esto es así porque nadie les ha enseñado a hacerlo. Para ser capaces de gestionar nuestras emociones, debemos entender cómo funcionan y saber cómo transitarlas de manera saludable. Según mi experiencia, la mayoría de la gente no sabe hacer nada de esto. Yo tampoco sabía. La madurez emocional no es algo con lo que nazcamos ni que suceda así de repente. Es una habilidad que requiere tiempo, práctica y ganas. Mi psicóloga tenía razón. La mayoría de las personas que conocemos se comportan como un niño de 8 años cuando no consiguen lo que quieren o sienten emociones incómodas. Gracias a la teoría LETEM, aprenderás a responder desde la compasión, a marcar límites y a no permitir que las emociones ajenas marquen tu futuro. Y lo cierto es que vas a necesitar esta herramienta, porque la conexión entre el comportamiento adulto y el infantil es irrefutable. Comportamiento infantil versus comportamiento adulto. Los niños huyen de los problemas, los adultos evitan las confrontaciones. Los niños se enfurruñan, los adultos te niegan la palabra. Los niños se niegan a hablar, los adultos actúan con estoicismo. Los niños tienen rabietas. Los adultos estallan, envían mensajes de rabia y se desahogan. Los niños dan portazos. Los adultos también dan portazos. Los niños mienten. Los adultos también mienten. Si al leer esta lista enseguida te ha venido alguien a la cabeza en cada situación, me entenderás, pues es lo mismo que me pasó a mí con mi psicóloga. La razón por la que los niños se comportan así es porque no son capaces de regular sus propias emociones. Por ejemplo, imaginemos a un niño que en una tienda de juguetes ve un Lego y lo pide. En cuanto se le explica que no puede tenerlo, ¿qué ocurre? Las emociones inundan su cuerpecito por completo. Tristeza, decepción, sorpresa, ira. Por eso tienen una respuesta emocional tan dramática y se ponen a llorar. Se empecinan o se tiran al suelo en plena rabieta. La solución no es regalarle el juguete, sino enseñarle a procesar las emociones de una forma tranquila, paciente y comprensiva. Por ejemplo, podemos agacharnos y decirles, sé que esto es duro, sé que quieres este Lego. No pasa nada por estar molesto. Yo también me molesto cuando no consigo las cosas que quiero. Déjalo llorar, suplicar o hacer lo que necesiten hacer durante todo el tiempo que sea necesario. Si no transitan la oleada de emoción entera, sin un adulto al lado diciéndoles, cálmate o qué tontería o estás exagerando, no aprenden a procesar las emociones de una forma sana. En vez de eso, se convierten en adultos inmaduros, emocionalmente hablando, que lo pagan con todos nosotros. En la actualidad, la mayoría de los adultos no ha aprendido a procesar sus emociones de manera sana porque ninguno de nuestros padres sabía tampoco cómo hacerlo. Si los tuyos sí, tienes mucha suerte. Un niño no puede aprender a transitar emociones por sí mismo, pues como he dicho antes, es una habilidad que requiere tiempo, práctica y ganas. En la fase de investigación previa a la escritura de este libro, me di cuenta de que como madre había abordado este tema del todo mal. Yo, por ejemplo, les habría comprado a mis hijos el Lego, o habría explotado por la frustración y les habría gritado, que dejen de llorar, o les habría dejado ahí en el suelo, me habría alejado y me habría escondido detrás de una esquina, esperando que se dieran cuenta de que me había ido, se asustaran y dejaran de patalear, lo cual explica por qué mis 3 hijos necesitan ahora ir al psicólogo. Ojalá todo esto fuera mentira, pero lo cierto es que lo hice mal, porque yo tampoco sabía cómo gestionar mis propias emociones. Nunca nadie me había enseñado a hacerlo. Crecí en una familia en la que jamás se hablaba de sentimientos. En aquella época, la gente solía explotar de rabia cuando no podía más y luego fingir que no había pasado nada. Por eso yo también siempre estallaba de ira y frustración cuando mis hijos se enojaban. Estaba repitiendo la misma dinámica que experimenté en mi infancia. Con la teoría LETEM he aprendido a gestionar mi respuesta emocional al comportamiento de mis hijos y mantener la calma requerida para reaccionar con la parte inteligente de mi cerebro. Es un cambio radical. Soy menos reactiva y me ayuda a evitar luchas de poder que no me daba cuenta de estar creando.
Encontrarás más información sobre este enfoque al final del libro en la guía que creé con el doctor Stuart Ablon de Harvard sobre cómo aplicar la teoría de Let Them con los niños. Esto me lleva a otra clave de la teoría, una que necesito que te quede muy clara. Los adultos son 100% responsables de las necesidades emocionales y físicas de los niños. Los niños no pueden darse a sí mismos el apoyo emocional y físico que necesitan. Por lo tanto, es tu responsabilidad ayudarles a regular sus respuestas emocionales de forma sana. También es tu responsabilidad enseñarles que las emociones son algo normal y cómo procesarlas. De hecho, en la fase de investigación de este libro, la doctora Lisa Daymore, psicóloga clínica y autora superventas en The New York Times, me explicó que si nos sentimos decepcionados por no conseguir lo que queremos o tristes por una pérdida, significa que estamos mentalmente sanos. Las emociones como la tristeza o la desilusión son respuestas mentales sanas ante las experiencias vitales. Si gustas hasta allí, muchísimas gracias. Es carrera de relevos. Sí llegó tu relevo. Súper, gracias. Gracias. Sí, Muchas gracias, Ada. Katy, entonces le sigo yo, ¿verdad? sí, por favor. ¿Se ajustan las emociones a las circunstancias? Enojarse a los 8 años por no poder conseguir el ego que queremos o porque nos apetece ver la tele y nuestros padres nos mandan a la cama es una reacción normal. Ponernos tristes porque un amigo de la clase nos haya dicho algo que nos haya dolido es una reacción sana. Lo mismo pasa ante ciertas experiencias siendo adulto. Si nos despiden, es normal que nos sintamos frustrados y desmoralizados. Si estamos atravesando una ruptura, es normal sufrir una etapa depresiva. Según la doctora Damour, todas estas son reacciones emocionales apropiadas al contexto, es decir, prueba de que nuestra mente funciona como debería. El problema es que al crecer, lo más probable es que hayamos aprendido a reprimir lo que sentimos. Cuando le decimos a un niño que deje de llorar o que se calme, le estamos enseñando a reprimir sus sentimientos, a distraerse de estas emociones humanas normales, a evitarlas, a apagarlas. La doctora de Moore me explicó que este es el motivo de que haya tanta gente con ansiedad, depresión, adicciones o dolor crónico. Al haber ignorado nuestras emociones durante tantos años, éstas se acumulan en nuestro interior sin librarse nunca. De nuevo, es tu responsabilidad ayudar a los menores a gestionar todo el abanico de emociones, pero no el de lidiar con las reacciones emocionales de otros adultos. Es importante que lo entiendas de verdad. Así que permíteme explicártelo con más detalle. Comportamiento adulto infantil. Tomemos como ejemplo un caso bastante común, que alguien te ignore o te excluye, lo que también se conoce como la ley del hielo o el castigo del silencio. Este tipo de comportamiento es lo que hace un adulto inmaduro cuando se enoja y no sabe cómo gestionar sus emociones de manera saludable y respetuosa. Así que deja de hablarte, fingiendo incluso que no pasa nada, llegando hasta el punto de ignorarte. Si alguna vez te lo han hecho alguien, sabes lo dolorosa que es. Además, perdón, tu instinto más inmediato es tratar de averiguar qué has hecho mal. Y eso es precisamente lo que quiere esa persona, tu atención, justo como un niño pequeño que hace pucheros para que sus padres vengan y lo tranquilicen. Lo que un adulto que te ignora desea es que le preguntes, ¿estás bien? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Te aplica la ley del hielo porque no saben cómo procesar sus emociones en un intento de que seas tú quien tome la iniciativa y no ellos. Yo tenía una amiga en el bachillerato que me hacía esto cada 2 por 3. Un momento estábamos genial y al siguiente ya no me hablaba. Y yo nunca lograba averiguar qué era lo que había hecho mal. Intentaba llamarla, la saludaba en los pasillos e incluso algunas veces le suplicaba que me perdonara, incluso sin saber si era mi culpa o no. Ella siempre hacía como que no pasaba nada, hasta que de repente un día decidía que ya era suficiente y volvíamos a ser las mejores amigas. Me aliviaba tanto que volviera a hablarme que le seguía la corriente, fingiendo yo también que no había pasado nada. Ahora entiendo que para ella era más fácil ignorarme
que mantener una conversación sincera sobre sus sentimientos. Seguramente ni siquiera sabía cómo hablar de emociones. Una cosa más que es importante comprender es que la ley del hielo en realidad no tiene que ver contigo. Cuando alguien te ignora, se debe a su inhabilidad de gestionar sus emociones y demonios del pasado. Nunca lo había entendido hasta que conocí a la doctora Ramani Durvasula, psicóloga clínica, autora del bestseller y la mayor experta mundial del narcisismo. Apareció en mi podcast varias veces y su investigación ha cambiado mi vida. La doctora Ramani me ha enseñado a esperar que alguien cambie. Me ha enseñado que esperar que alguien cambie es lo que mantiene atrapado en una relación con alguien que es emocionalmente inmaduro, o peor aún, emocionalmente abusivo. Esto no tiene nada que ver contigo. Esta persona no cambiará. Eres tú quien necesita cambiar. Y es ahí donde la teoría Let Them cambia vidas. Déjalos. Cada vez que un adulto se comporte como un niño de 8 años, déjalo. Si, por ejemplo, alguno de tus padres suele enojarse, abandonar la habitación y negarse a hablar con alguien durante varios días o un fin de semana, déjalo. Si, como la madre de una amiga mía, la tuya a veces deja de hablarte durante un mes y luego aparece tan normal como si nada hubiera sucedido, déjala. O puede que en tu caso sea un padre con un estilo de personalidad narcisista, o una hermana que siempre se hace la víctima, o un ex que te inunda constantemente en el teléfono con mensajes de texto pidiendo disculpas. La doctora Ramani te dirá, no van a cambiar. La persona que tiene que cambiar eres tú. Y eso es una buena noticia, porque significa que tú tienes el poder y los reclamas eligiente cómo responder. La teoría Letnem te permitirá no volver a ser víctima de la inmadurez o del abuso emocional de nadie, porque sabrás exactamente qué hacer. Para empezar, te repito que no es tu responsabilidad lidiar con emociones de los demás. Cuando alguien te ignora, se haga la víctima o se marche de malas formas, déjalo. E imagínate que hay un niño de 8 años atrapado en su cuerpo. Al hacerlo, de pronto, dejarás de tener miedo a esa persona. Más bien, le tendrás lástima y compasión. Tendrás que darás, también te darás cuenta que su incompetencia para procesar las emociones humanas no es tu culpa y por ende tampoco un problema que tú debas solucionar. Es, en cambio, algo que lleva pasándole a esta persona desde que era pequeña. No es tu responsabilidad lidiar con sus emociones o intentar arreglarlas o calmarlas. Mientras que sí lo es protegerte y entender que simplemente no saben expresar ni procesar sus emociones de forma sana. Déjalos no hablar, déjalos explotar, déjalos hacerse la víctima, déjalos enfurruñarse, déjalos hacer como si nada, déjalos intentar que todo gire a su alrededor. Después, aplica la segunda parte de la teoría. Déjate ser el adulto maduro, sabio y comprensivo de la situación. Déjate decidir si deseas abordar el tema de manera directa o no. Déjate recordarte que no es tu responsabilidad lidiar con las emociones de nadie. Déjate alejarte de cualquier conversación digital o presencial, relación o grupo de amigos donde esto suceda. En lugar de esperar a que los demás cambien, cambia tú. Traza tus límites y ten claras tus exigencias y cesa de intentar lidiar con ese tipo de conductas, pues no son tu responsabilidad. Deja de permitir situaciones en las que la inmadurez emocional de alguien roza el abuso. Deja de sentirte culpable por aquellos que se creen todo el tiempo la víctima. Deja de tratar de explicarle a alguien sus propios patrones claramente narcisistas. Cuanto más tiempo le dediques a alguien que se comporta como un niño de 8 años, más te sentirás en una relación padre e hijo. Darte cuenta que la otra persona tiene mucho trabajo personal por adelante te permite establecer límites sanos, pues hasta que no trabaje en su inteligencia emocional, seguirá ignorándote, haciéndose la víctima, adoptando actitudes pasivo-agresivas. Estas conductas no son un rasgo de la personalidad, son un patrón. Y si el inmaduro eres tú,
Puede que al leer todo esto te hayas dado cuenta de que tú eres esa persona inmadura emocionalmente, al menos a veces. Las emociones te abruman, te enojas con facilidad, ignoras a los demás cuando estás molesta, escribes mensajes llenos de rabia, te haces la víctima, intentas que todo gire en torno a ti. Si es el caso, quiero que sepas que no estás solo. A mí también me pasó. Es muy difícil identificar la inmadurez emocional de otras personas, pero requiere de mucha valentía e inteligencia emocional apreciarla en uno mismo. En mi caso, era tan inmadura que estaba más cerca de los 5 años emocionales que de los 8. Solía sentirme tan abrumada por mis emociones que explotaba de repente, ya fuera desahogándome con mi marido o estallando con mis hijos por cualquier tontería. He pasado por rachas en las que intentaba que todo girase en torno a mí, lo que arruinó muchas amistades. Incluso todavía a día de hoy, cuando me agobio demasiado por el trabajo, le mando a mi socio 1000 mensajes llenos de rabia quejándome por todo. No es algo que esté bien. A la vez que escribo este libro y aplico en mi vida la teoría LETEM, sigo aprendiendo a procesar mis propias emociones. Esta es, para mí, la parte más difícil de la teoría, aprender a transitar mis emociones tal cual sin reaccionar de inmediato. Me cuesta muchísimo, pues tiendo a querer tener el control de la situación. Y claro, luego me frustro por haber metido la pata. Pero esa es la clave. La vida no consiste en ser perfectos, sino en tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y no cesar nunca de crecer. Algunos días me siento como si acabara de empezar a recorrer este camino y me recuerdo que se trata de un proceso que no termina nunca. Es una habilidad en la que tendré que trabajar el resto de mi vida. Y tú también. Aún así, la teoría Letner me ayuda sin duda a tratarme a mí misma con más compasión y a saber procesar mejor mis emociones. Es cierto, no obstante, que la teoría es mucho más fácil de utilizar cuando la rabieta la tiene otra persona, pero no tanto cuando somos nosotros los que no sabemos procesar las emociones. Sin embargo, lograr usarla en ti mismo te hará crecer muchísimo. No puedo describirte con palabras cuánto he mejorado desde que controlo mejor mis propias emociones. Actúo de manera más inteligente, gano más dinero y soy mejor madre, cónyuge y amiga. Por fin empiezo a sentirme como una persona madura. ¿Cómo utilizar la teoría LETEM para gestionar tus emociones de manera saludable? Cuando sientas que tus sentimientos despiertan, déjalos. Permite que te invade la ira, la frustración, el dolor, la decepción, la tristeza, el duelo, las lágrimas, la sensación de fracaso. Déjalos. Y entonces, déjate no reaccionar. No te refugies en el teléfono ni en el alcohol. No enciendas la tele. No abras el refri. Y por el amor de Dios, no le escribas a nadie. Simplemente céntrate en sentir las emociones, en dejar que florezcan, porque una vez que lo hagan, se marchitarán. ¿De verdad sabes lo que es una emoción? Las emociones no son más que un estallido de sustancias químicas en el cerebro que se activan y son absorbidas por el cuerpo en 6 segundos. Debido a la rapidez con la que aparecen, muchas veces son completamente inconscientes. Por ello, es posible que a veces las notemos solo a través de las sensaciones físicas que acompañan el estallido químico, como sudoración, tensión muscular o aceleración de los latidos del corazón. Las investigaciones demuestran que, si no reaccionamos a ellas, la mayoría de las emociones surge y desaparece en 90 segundos. No podemos controlar su aparición, por lo que intentarlo es una pérdida de tiempo, pero sí podemos elegir no reaccionar, por lo que florecerán y se marchitarán en cuestión de segundos. Tampoco podemos controlar de ninguna manera las reacciones emocionales de los demás, da igual lo que hagamos. Además, se ha demostrado que las emociones son contagiosas. Al ver que alguien entristece, asustarse, molestarse o enojarse, nuestro cuerpo puede experimentar un reflejo de las mismas, lo que explica por qué, a veces, nos afecta el tono de voz de otras personas o su estado de ánimo, su energía o su lenguaje corporal. Asimismo,
Es importante entender que el hambre, el cansancio, el estrés, el alcohol, la soledad, la ira o el dolor nos envuelven a todos aún más emocionales. En mi caso, casi siempre que digo o hago algo de lo que más tarde me arrepiento, suele estar involucrado el estrés, el alcohol o el hambre. Saberlo me ayuda a identificarlo y a poder gestionar mejor las causas, para poder tener más poder sobre lo que digo, hago y pienso. Esa es una de las cosas que más me ha enseñado la teoría LETEM. Normalmente, no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, ni tenemos ningún poder sobre la aparición de nuestras emociones, pues del mismo modo que el estrés aparece de repente, son automáticas, pero sí podemos controlar lo que decimos, hacemos y pensamos y decidir nuestra propia respuesta a las conductas ajenas, el mundo que nos rodea y las emociones que se despiertan en nuestro interior. Esta es, de hecho, la fuente de nuestro poder. Aprender a dejar que los demás lidien con sus propias emociones te cambiará la vida tanto como aprender a dejar que tus emociones aparezcan y desaparezcan sin reaccionar, a la vez que, a la vez que comunicas tus necesidades por muy doloroso o incómodo que te resulte. Y sí, habrá momentos en los que tomar la decisión correcta sea una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. ¿Les digo? No. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Ya hasta ahí llegamos al capítulo, cerramos el capítulo 7 y ya en el día 12 empieza el capítulo 8. Gracias, Katy, muchas gracias. Gracias también a Ada. Y ahora sí, a ver, déjenme ver porque a quienes no hayan ingresado con anticipación, les decía que, a ver, ya aparecí en otra cámara, pero pues nada más como para que nos veamos porque no sé por qué yo aquí no me veo. Pero bueno, aquí estamos. Pues bienvenidos a quienes se hayan integrado un poco más adelante en la lectura y pues vamos a compartir qué se quedan de esta lectura. ¿Quién quiere comenzar? Ya sé cómo hacerle para verme. Acá, ahora estoy viendo para otro lado. A ver, Alaguán, tú, ¿quién va a compartir? Pues creo que como siempre yo. Yo, Ok. Ada. A ver, ok, a ver, yo las vi en este orden. Primero abrió Mari López su micro, luego Katy y luego Ada. Fueron casi juntitas, pero fue así. Mari, te escuchamos. Sí, yo creo que algo por lo que yo pasé en la infancia y después, ya no tan niña, fue eso de la ley del hielo. En mi casa se solía decir, eh, evitemos problemas, y una manera de evitar problemas, entre comillas, era así como que, pues mejor el silencio y aquí no pasó nada. Ahora considero que la ley del hielo es una agresión pasiva muy fuerte y que aparentemente como que no, pues yo no hice nada, esa indiferencia, pues cala hasta los huesos, ¿no? Entonces, bueno, ser consciente de que también yo en algunos momentos no sé cómo afrontar la situación o el problema o ese reto y mejor huyo o, como dicen, quedo como entumida, como paralizada y me convierto en hielo, ¿no? He sentido eso en mí, aún ya de mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hacer? Yo creo que antes que nada, percatarme que eso de repente pasa en mí y que no, la mejor solución no es, perdón, siempre el silencio o un silencio prolongado, sino pues ver cómo recupero mi estabilidad emocional, mi paz y también de alguna forma permitir que entre ese enojo, enfado, frustración para poderlo manejar. Claro que no sé bien cómo, pero bueno, he dicho.
Muy bien, gracias, Mari. Pues justamente yo creo que ya lo dijiste. Lo primero es reconocerlo y algo que yo aquí tomé nota decía que esas emociones de pronto aparecen y, ay, ¿cómo decía? Porque me gustó mucho. Decía, permítela que florezca porque eso también permitirá que se marchite. Entonces, justamente si no nos queremos permitir sentir esas emociones o las queremos tapar, decía, con alcohol, con comida, con distracción, pues creo que desde ahí podría ser ese factor de cambio. Gracias, Mari, gracias por compartirnos. Vamos a escuchar ahora a Katy, por favor. Gracias. Voy a Katy. prender mi cámara porque en la mañana Eh. me dijiste. Además ya estoy peinada, bueno, medio despeinada ya, pero bueno. Este, wow, no sé si la verdad es que las cosas son coincidencia o qué, ¿no? Porque la parte que me tocó y si tú eres esa persona, dije, hoy, qué difícil. Pero la verdad es que, digo, yo creo que en algún momento todos hemos aplicado la ley del hielo, a todos nos las han aplicado y hemos hecho algunas cosas. Y en la mañana yo lo comentaba, o sea, la verdad es que sí, muchas de las cosas, y no por justificarme ni por echarle la culpa a mis papás, pero como decía Mari, ¿no? O sea, son cosas que vimos en nuestra casa y que hoy a mis, perdón, 51 años mañana, que es mi cumple, Ay, digo, felicidades. gracias, ¿por qué hasta ahora? O sea, dices, y es increíble que toda la vida con tanta inmadurez, ¿no? Y como dice Mari también, ¿no? A veces sabemos que está mal, pero no sabemos cómo gestionarlo. Y pues bueno, un consejo para Mari, para mí, para todos, pues es justo por eso creo que es el trabajo que hacen los psicólogos, que nos ayudan a gestionar todas las emociones, de cómo canalizarlas, de cómo, no te van a decir si está bien, si está mal o qué hacer, ¿no? Pero sí yo creo que nos ayudan a identificar pues todas esas actitudes, este, pues erróneas o enfermas o como le queramos llamar, que no son correctas y pues que obviamente nos traen pues problemas con todas las personas que nos relacionamos. Entonces, esta parte, pues me gustó mucho porque más allá de todo lo que cuenta la autora y todo eso, pues definitivamente es una tarea bien grande que nos deja en que sí tenemos que trabajar siempre algo que dijo súper básico y súper importante, es algo que tenemos que hacer toda nuestra vida. Gracias. Muchas gracias, Katy. Gracias por compartirnos. Y yo me quedo, sí, gracias también por esa respuesta. Claro, creo que sí, efectivamente, por ahí van, ¿no? También aquí lo que hacemos en las lecturas es, ay, se me fue la onda. Yo creo que ayudarnos a, o sea, reflexionar, pero yo creo que justo eso se viene a complementar muchas veces con terapia. O sea, aquí como que de pronto puedes salir como, ay, nunca había pensado en eso. Y hablando de eso, dijiste que a veces dices, ¿por qué hasta ahora? Y claro que esa pregunta también a mí me pasa por la mente en muchas ocasiones y en muchas áreas de la vida. Pero siempre mi respuesta es mejor ahora que nunca. Entonces, sí, efectivamente. Gracias, Katy, gracias por compartirnos. Ada, te escuchamos y después escuchamos a Julie, por favor. Gracias. Fíjate, A ti, gracias. parece que fue el tema de hoy. Yo también, o sea, me resonó muchísimo que a veces cuando pues se me presenta alguna situación, para no ser explosiva, para no decir cosas hirientes o cosas de las que después me pueda arrepentir, me callo. O sea, prefiero quedarme callada y pues obviamente normalmente es como con las personas más cercanas, ¿no? Por ejemplo, con mi hija y le dejo de hablar, o sea, literal sí, y sí le digo, ahorita estoy enojada, deja que me calme, no voy a hablar. Pero, y sí, ella me lo ha dicho, es muy doloroso que hagas eso, pero yo prefiero hacerlo justo para no explotar. Pero pues ahí radica la importancia de aprender a gestionarlo, ¿no? De esperar ese par de minutos, respirar, tranquilizarnos y después de hablarlo, ¿no? El chiste no es tragárselo porque pues eso no ayuda en nada, ¿no? Pero tampoco como explotar así en cuanto lo sintamos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, definitivamente yo creo que
seguimos como aprendiendo a manejar las emociones. Gracias. Muchas gracias, Ada. Pues yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo también tiendo mucho a, si estoy muy enojada, yo no hablo. O sea, pero justamente como eso, o sea, decirlo. Ahorita ni te me acerques ni me hables porque ahorita no es el momento. Yo, por ejemplo, se los he dicho, yo soy muy mal hablada, o sea, sí, se me salen mucho las groserías, pero las groserías yo las digo cuando no estoy enojada, o sea, cuando estoy enojada no las digo porque sé que ahí sí podría ser muy hiriente. Entonces, para mí, híjole, pues, ahora sí me voy a terapiar porque para mí sí es sano no hablar, o sea, ahorita no me hablen, ahorita no te me acerques ni me mires, porque ahorita no es bueno, pero investigar en terapia si eso es correcto. A lo mejor a la persona no lo, o sea, la persona que esté enfrente, y en este caso es tu hija, pues no lo puede entender, pero yo creo que es más sano que de pronto uno pueda decir algo que deje huella de por vida, ¿no? Algo de que no quería decir eso, pero lo dije. Entonces, me lo llevo de tarea. Muchas gracias, Ada. Gracias por compartirnos. Julie, te escuchamos, por favor. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Pues ante todo, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que estuvo maravilloso haber conectado ahorita en la noche. La verdad es que ya extrañaba yo una lectura. La verdad es que estoy trabajando muy temprano y justo hoy, ¿no? Hoy y fíjate, hoy las emociones sí las descontrolé. Yo tengo que estar donde me estoy poniendo a las 5 de la mañana y el hecho de no haberlo logrado y salir más tarde, aunque yo sé que luego digo, Dios sabe por qué no sales tan temprano, porque Dios te está cuidando, me descontrolé y dije, "Oh", y ese rato le decía a un amigo, me descontrolé, ¿no? Y entonces también he hecho la ley del hielo ahorita que dice, aguas, o sea, sí has visto personas que lo hacen, pero también yo lo he hecho, ¿no? Entonces, a veces es como, no es porque quieras hacer la ley del hielo, sino porque tú sabes que las personas no van a cambiar y que ellos tienen su razón y tú tienes tu razón. Entonces, hacer entender a una persona que está equivocado, pues es muy complicado. Entonces, como dice, no van a cambiar. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Y lo importante de estas lecturas es que los que estamos aquí hacemos como conciencia, ¿no? Y dices, ah, bueno, estoy aquí mal, esto no lo debo de hacer. Pero imagínate los que no leen una lectura. Entonces, pues no los vas a poder cambiar, o sea, porque ni siquiera hacen el intento de mejorar. Entonces, para que eso pase, mejor cambies tú. Ah, pues mejor me alejo de esta violencia o me alejo de este momento. Sí guardo silencio, pero también la parte de, pues con permiso, ¿no? O sea, ya lo intenté en mi caso una vez, otra vez, y pues no, porque ellos no leen, no buscan algo para mejorar, incluso hasta si la gente leyera la Biblia, ¿no? Ahí dice cambia, ¿no? No sé qué diga, pero ahí algo te tiene que llegar y te va a decir Diosito, oye, cambia, por ahí algo andas mal, ¿no? Bendice y perdona, ¿no? Pero no, ni eso, ¿no? Entonces, pues mejor yo me quedé con, ya no voy a hacer la de ley del hielo, ya no voy a jugar a los congelados. Pero sí también la parte de, ok, tengo que mejorar todavía, buscar, respirar, tranquilizarme o a ver qué hago, pero tengo que mejorarme a mí misma para poder no encontrar espejos, porque a veces eso también pasa, te encuentras espejos y donde dices, ay, ¿yo qué tengo que hacer? Y yo al menos, por decir para mi hija, no quiero que ella grite. Y hoy que yo grité, dije, ay, pues ¿de dónde quieres que no grite? Si tú también lo haces. Entonces, así de, ay, respirar y respirar y respirar. Pero bueno, eso es lo que les quería compartir. Gracias, Julie. Gracias por compartirnos. Em, Aquí anoté de que dijiste, ellos tienen su razón y tú tienes también tu propia razón. Fíjense que algo que yo aprendí en Barras Access, a decir interesante punto de vista, que, o sea,
Preferentemente, decía ahí, creo que se lo digas a la persona, ¿no? Interesante punto de vista, pero les digo que ahí hay una línea muy fina en que la otra persona puede decir que está siendo sarcástico. Entonces, a mí me pasó en alguna ocasión que una persona daba su punto de vista y yo decía que no, o sea, mi razón era la buena, ¿no? La correcta. Y dije, a ver, voy a practicar el interesante punto de vista. Y dije, a ver, voy a tratar de pensar como ella. Y dije, ah, pues, o sea, sí podría ser también como ella está diciendo. Entonces, esto de darte esa oportunidad de decir interesante punto de vista, creo que también nos puede beneficiar a nosotros. Y y luego también decías que a veces pues no se puede decir, o no, no dijiste eso más bien lo estoy diciendo yo, que hay veces en que no puedes decir con permiso. Yo siempre me acuerdo de un señor que era mi cliente, pero que, no, no, era un dolor de cabeza verlo, ¿no? Y yo siempre decía, ay, por favor, que no vaya a estar, que no vaya a estar, ay, practicaba el, lo siento, perdón, te amo, gracias, pero como perico, o sea, ni siquiera lo interiorizaba. Y, o sea, hoy digo, pues a lo mejor lo podría ver como, o sea, verlo, decir, ay, es un niño de 8 años, o sea, para sentir compasión por él. A veces es complicado, pero, después dijiste, y que a veces son nuestros espejos, y yo me pegó, dije, sí, sí, efectivamente puede ser que sean nuestros espejos. Gracias, Julie. Eri, te escuchamos, por favor. Yo que lo cité hasta ahora porque dije, va a ser una sesión cortita. Eri, no se deja abrir Ay, tu ya, micro ya. perdón, no podía abrir mi micro. Hola, buenas noches. Buenas Y noches. creo que apagué la cámara. Bueno, este, en ese punto, fíjate que hay un punto muy importante en la Biblia que habla acerca de enójate, pero no peques. Di lo que quieras en tu corazón, en tu cuarto, sobre tu cama y cállate. Y es una realidad porque investigando esa cita bíblica nos menciona cómo es de que tenemos que tener primero, sacar la gran paciencia, ya no paciencia porque ya nos exasperaron. Entonces ahora es la gran paciencia. Y ahora el siguiente punto es guardar silencio, no decir y menos ver quién nos los está diciendo porque incluso llega a ser más el enojo. Solo observar. En un libro se analizaba, ¿no? Que lo que la persona está aventando es lo que tiene por dentro y no he encontrado otra cosa. Apenas platicaba con una chica y le decía, es que tú donde te has parado, siempre te han visto como la madura, la que siempre lo sabe todo, la que puede. Pero ninguno de ellos se fijó que tú tenías deficiencias, que necesitabas mejorar y que estabas dispuesta a cambiar. Entonces lo que necesitabas es alguien que te guiara, que te dijera, sabes que por ahí, ¿no? Mira, ve el panorama, las cosas son así, de esta y de la otra manera, y pues chécale, si te conviene adelante y si no, pues continúa con tu rumbo. Cuando no impones, cuando tocas el corazón de la persona, este en muchas ocasiones suele cambiar. Pero para poder tocar un corazón necesitas estar en quietud y en calma, si no, olvídate lo que va a pasar. Muchas gracias, Eri. Pues sí, de eso se ha tratado todo este tiempo. El autodominio, porque podemos decir es que el otro es que, o sea, sí, pero ¿dónde queda nuestro autodominio? Me acordaste que en el libro, el de cómo ganar amigos e influir en las personas, decía algo así como escríbeles cartas, o que escribía cartas, no me acuerdo, creo que era Lincoln, ¿no? Que escribía cartas y decía las cartas más groseras, más hirientes, y decía, pero jamás, jamás esas cartas llegaron a sus destinatarios. Entonces, también puede ser soltar todo lo que uno tenga que soltar a través de la escritura. Así como dijiste, enójate, pero no peques ahí. Creo que podría ser una solución. Y ahorita les compartí, bueno, vamos a regresar un poquito de la lectura, donde, ay, ¿qué escribí? Ah, sí, decía, les enseñamos a la gente a reprimir sus emociones. O sea, desde niños nos enseñaron a reprimir las emociones y yo les había platicado de este payaso, bueno, ya cuando se acabe la sesión ven el video, pero
pero justo, o sea, le dice, no llores, hijita. Y el payaso le dice, no, sí llora. O sea, enséñate a llorar justamente. Y creo que yo les he contado, ¿no? O sea, yo durante muchos años, yo creo que 2 décadas, ay, no sé cuánto tiempo, yo no lloré. O sea, yo no lloraba porque estaba acostumbrada me dijeron, es que tú eres la fuerte de tu casa. Entonces, no, no le pongamos ese peso a una persona de tú eres muy fuerte. Incluso hace tiempo, o sea, le dije a mi hermana, no soy tan fuerte como crees, y me dijo, yo te sigo viendo fuerte, y yo, ay, que no quiero que me veas así. Entonces, este, justo es enseñarle al perdón, a no reprimir las emociones. Y otro caso donde también le decimos a la gente, reprime tus, o sea, no les decimos con palabras, o a veces sí, eh, cuando hay un duelo, por ejemplo, ¿no? Eh, Me estaba acordando ahorita justo de una persona que me tocó escucharla, estaba hablando o intentaba platicarle a otra persona sobre la muerte de su mami y la otra persona le cambiaba y le cambiaba el tema. Entonces me di cuenta de que nos falta esa madurez para poder escuchar a la persona, para incitarla a hablar de lo que le está doliendo en este momento. Y que a veces también se lo llegan, por eso les digo, a veces con acciones como esta señora que le cambiaba y le cambiaba el tema, o cuando eh, les decimos, yo no lo he dicho, no sé si lo haya dicho alguna vez, eh, no llores, ¿no? No llores porque la persona que falleció, no la dejas llegar al cielo, no sé qué cosas les dicen, es algo así. Entonces, pues ser muy cuidadosos también con las emociones de otras personas a través de nuestras palabras y actos. Leti, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches. A ver, Hola, se hola. configura esta parte. Sí, yo también estaba emocionada porque igual que Eri, quien decía que estoy saliendo a trabajar muy, muy, muy temprano, más temprano que antes en carretera, y entonces ya no las puedo ver o platicar con ustedes. Entonces dije, ay, mira, hoy van a estar en la noche, qué emoción, ¿no? Qué emoción de estar y de estar ya en casa. Bueno, a ver si no saco del rumbo en donde vamos, pero dice, las emociones duran solo 90 segundos mientras se manifiestan, mientras están ahí, ¿no? Ese minuto y medio. Entonces, eh, a mí me pasó y desde muy niña efectivamente me reprimían esta parte de la alegría, porque no solamente son las emociones de la frustración o del enojo, son todas, ¿no? Estas emociones de la alegría, del entusiasmo, del amor, de la sorpresa. Y yo de pronto veía a un tío que quería mucho y lo veía y bueno, se me salía por los ojos la luz y llegaba y lo abrazaba y lo apapachaba y decía, qué gusto verte, te extrañaba, qué alegría, ¿no? Y pasaba y efectivamente a mí me reprimía y me decían, no seas encimosa, no seas expresiva, contrólate y contrólate y contrólate. Y yo decía, bueno, ¿por qué tengo que controlar el expresar el amor o el expresar mi sentimiento o el decir por qué esta emoción es mala, ¿no? ¿Por qué me tengo que como niña no abalanzar, a abrazar a alguien o a rechazar a alguien, ¿no? En dado caso también, me decían que le fuera a besar la mano al padre y yo decía, no, hombre, pues ni se las lava. Y no me gustaba ir a ver a los sacerdotes y pasar el besamanos y prefería que me regañaran a estar haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Si era una niña como rebelde. Pero pensaba en esto de, bueno, si solo dura 90 segundos, ese minuto y medio que hoy puedo hacer consciente, ¿cómo identificar, pensar y guardar o expresar? Porque me he dado cuenta que esta parte de, efectivamente, de expresarle a alguien que me da muchísimo gusto verlo, que me da una gran alegría saber que le va bien, que tiene éxito, que es una manera también importante de compartir y de ser empático, y que quizás por esa razón hemos dejado de ser empáticos por estar reprimiendo emociones. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias, Leti. Sí, creo que
Ahí es que le iba a anotar y ya no lo alcancé a anotar. Algo de ser empáticos y justo canalizar estas emociones. Muchas gracias, Leti, gracias por compartirnos. ¿Alguien más nos quiere compartir? Bueno, yo rápido les platico aquí. Ay, déjenme ver, hay algo en el chat. Dice Angélica María, buenas noches. Me gustó mucho cuando dice que no dejemos expresar nuestras emociones porque no es... A ver, espérate, porque no alcanzo a ver. Cuando dice que no dejemos expresar nuestras emociones porque no es malo sentirlas, sino saber cómo manejarlas. Y eso es muy cierto. Gracias, Angie, gracias por compartirnos. Yo que era lo que también les quería compartir para que no se nos... Así que ya son casi las 10 y ya vi que también está Lilian, em, está, está en línea y justo creo que para Lilian ya es medianoche. Bueno, entonces ya les digo, para que acabemos rápido, les quiero contar que nos ha estado platicando una amiga de una persona que la está pues asediando, molestando, no sé cómo decirles, hostigando. Y Y nos compartieron en ese grupo también un video que hablaba del estoicismo, y el estoicismo justamente es no permitir que las acciones de otras personas te afecten, pero les digo, es autorregulando estas emociones. Entonces, también les voy a compartir ese video que a mí me compartieron, que me gustó muchísimo, porque dije, sí, a veces es bueno saberlo, pero más que saberlo, ponerlo en práctica. Muy bien, creo que ya no hay más manos levantadas. Me da mucho gusto ver muchos nombres que ya tiene tiempo que no veía. Les iba a decir, ahora sí, todo, es que ni nos hemos tomado foto todas estas ocasiones por las razones que sean. Así que hoy sí vamos a aprovechar para tomarnos foto, pero antes de eso, déjenme darles las gracias por estar aquí, porque, ay, ya me había perdido, yo ya había cerrado la otra cámara. Este, porque de verdad, como se los digo, yo lo que pude haber hecho era grabar el capítulo y dar mis conclusiones, y de pronto dije, pues igual y hay gente que se pueda unir a esta hora que no se puede unir en la mañana y que, insisto, enriquecen la lectura. Así que gracias por estar aquí. Bueno, pues con esto concluimos. Voy a dejar de compartir. Voy a detener la grabación porque díganme que sí grabé. Ay, sí, aquí está. Listo.